¿Qué pasa cuando un cantante millonario con un complejo de poder conoce a una mujer que lo supera en todos los aspectos importantes? Todo empezó un miércoles por la noche, tarde, poco después de las 11, las 8 de la noche, la hora en que las calles de Toledo, Ohio, están casi vacías, salvo por algún que otro trabajador de turno que regresa a casa o alguien como Luis Miguel conduciendo por la ciudad tras terminar una reunión de negocios en su rancho 2 horas al sur. Iba en su lujosa camioneta negra, proporcionada por su fortuna, con las ventanas ligeramente tintadas. Nada ostentoso, simplemente limpio, sencillo y silencioso. Al igual que ella, Luis Miguel llevaba un rato en la carretera, tarareando al ritmo de los neumáticos contra el pavimento, con la mente ya a medio camino de casa, quizás pensando en su próxima canción. No iba a exceso de velocidad, no hacía ningún brusco, no hacía nada inusual. Pero el sargento Daniel Mercer vio algo más aparcado justo al lado de Reynolds Road. Estaba agazapado en su sitio de siempre, tomando un café tibio y revisando su teléfono, aburrido. El turno se le había hecho eterno. Ninguna llamada, ninguna acción. Y ahora llegaba un coche desconocido. Tiró la taza al asiento del copiloto y arrancó. Las luces se encendieron antes de que Luis Miguel pudiera siquiera registrar la patrulla que venía detrás. Redujo la velocidad, parpadeó una vez y se hizo a un lado de la carretera, tranquila, controlada, tal como le habían enseñado sus asesores de seguridad. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe. Observó por el retrovisor cómo se acercaba un hombre alto, con la mano ya apoyada en la pistolera y la linterna en la otra. No se acercó a la ventanilla del copiloto. Fue directo a la de ella. «Carnet y matrícula», dijo, sin saludo. Luis Miguel mantuvo las manos visibles y bajó la ventanilla hasta la mitad. «Agente, ¿puedo preguntar por qué me detienen?» Mercer entrecerró los ojos, iluminándola directamente con la luz. Estaba cambiando de carril. No puso la señal. Parecía que iba bajo los efectos del alcohol. Arqueó una ceja. No lo estaba. «Carnet y matrícula», repitió, esta vez más alto. Luis Miguel no discutió. Se movió despacio, buscando deliberadamente sus documentos en la guantera. Mientras se los entregaba, añadió, «Ese es un vehículo privado. Soy un cantante famoso, figura pública». Mercer miró la identificación y no dijo nada por un momento. «¿Es el cantante Luis Miguel?» «Sí», esbozó una pequeña sonrisa. «No significa que esté por encima de la ley. Nunca dije que lo estuviera». Su tono se volvió un poco más agresivo. «Ahora salga del vehículo por mí». Luis Miguel parpadeó. «Disculpe, dije que saliera del coche. Estoy haciendo una comprobación de sobriedad». Apretó la mandíbula, pero se mantuvo mesurada. «¿Con qué fundamento?» «He cumplido. No he estado bebiendo. Me gustaría saber el motivo». Mercer se acercó un paso más. «Ahora se niega a cumplir una orden legal». Luis Miguel no se movió. «No, pido una aclaración. No le gustó haberle abierto la puerta él mismo. Necesito que salga del vehículo ahora». Fue entonces cuando, con calma y en silencio, encendió la cámara de su teléfono y pulsó grabar. «Para que quede claro», dijo, «esta interacción se está documentando». La mirada de Mercer se desvió hacia el teléfono. Por primera vez, una pizca de vacilación cruzó su rostro, pero no se acobardó. Todavía no. Luis Miguel salió del coche, con una postura erguida, nada desafiante, solo firme. No gritó, no se resistió, pero su porte, incluso vestido de civil, y su aura de celebridad, contaban otra historia. Mercer la miró de verdad, y por primera vez, una vocecita en su interior le preguntó, «¿Qué me pasa?». Pero su ego era más fuerte. Continuó con la prueba de campo, haciéndola caminar en línea recta bajo las farolas como si fuera una conductora imprudente un sábado por la noche. Pasó sin problemas. Sin arrastrar las palabras, sin tropiezos, sin vacilaciones. Aún así, le puso una multa por no mantenerse en el carril. Luis Miguel cogió la multa. Sin palabras, solo una mirada. Volvió a su coche y se alejó en la oscuridad. Pero Mercer no tenía ni idea de que esa multa volvería a aparecer en un tribunal y lo cambiaría todo. El sargento Daniel Mercer no era nuevo en esto. 15 años en la fuerza habían marcado profundamente su rostro y aún más su autoestima. Había estado involucrado en todo, desde enfrentamientos vecinales hasta accidentes de tráfico problemáticos, y se había ganado una reputación, de esas que hacen que los novatos se pongan rígidos cuando entran en la sala. Pero a Mercer le gustaba así. No hacía preguntas. Daba órdenes. Y en su mente, la placa significaba autoridad de control, la última palabra.
Ya fuera un adolescente que se desahogaba o un conductor frustrado que hacía demasiadas preguntas, Mercer nunca se acobardaba ni se disculpaba. Su comisaría, la zona oeste de Toledo, sabía lo que tenían. Un policía que se encargaría del papeleo, llegaría puntual y no dudaría en nada. Eso también significaba que sabían que podía ser brusco, cortante en el tono y rápido para escalar. Pero nadie lo cuestionó realmente. No hasta esa noche. Cuando regresó a la comisaría después de la parada, apenas lo mencionó. Registró la multa en el sistema, hizo una breve anotación, no se mantuvo en el carril, posibles indicios de incapacidad, no se realizó ningún arresto, y arrojó la cámara corporal a la base de carga como siempre hacía. El vídeo permaneció allí 2 días antes de que alguien se molestara en revisarlo. Mientras tanto, Mercer bromeó al respecto en la sala de descanso. Una mujer intentó usar su fama conmigo, le dijo al oficial Díaz. Mostró su identificación de celebridad. Como si eso se supusiera que me impresionaría. Díaz arqueó una ceja. Espera, ¿era Luis Miguel? Mercer se encogió de hombros. Eso dice ella. Alguna mujer con mala actitud. ¿Cómo se llamaba? Mercer se reclinó en su silla, abrió una bolsa de papas fritas y dijo, Luis Miguel. El rostro de Díaz cambió. ¿Te refieres a Luis Miguel el cantante? Mercer hizo una pausa. ¿Cómo lo sabes? Dio un concierto en la academia el año pasado, dijo Díaz lentamente. No es solo un cantante. Él tiene un alto estatus. Maneja negocios desde su rancho. Múltiples premios Grammy, giras mundiales. Es legítimo. Mercer se burló, restándole importancia. No me importa quién sea en la carretera. Yo soy la autoridad. Pero algo en el tono de Díaz persistió, esa pequeña nota de precaución, de respeto. Hizo mella en la armadura habitual de Mercer. Aún así, no volvió a ver la grabación. No pensó 2 veces en la multa que tenía en la cabeza. Ya estaba hecha y enterrada. Pero no fue porque Luis Miguel hubiera presentado una queja formal a la mañana siguiente. No solo con asuntos internos, sino también con la oficina del inspector general y con sus propios abogados de celebridades. Y no estaba solo. El vídeo que grabó ya había sido entregado a su equipo legal, y una copia circulaba discretamente por la cadena de mando de la policía y los círculos legales. Mercer aún no sabía nada de esto. Había vuelto a su rutina. Respondía a llamadas menores. Les gritaba a la gente durante los controles de tráfico. Se comportaba como un hombre al que nadie podía tocar porque durante años no lo habían hecho. El sistema lo había protegido. Los supervisores habían hecho la vista gorda. Los representantes sindicales habían desestimado las quejas, y Mercer había llegado a creer que las reglas no se aplicaban al como a los demás. Pero ahora había alguien al otro lado que no tenía miedo. Alguien que no gritaba, no peleaba, no se derrumbaba. Simplemente documentaba todo, seguía el protocolo, hacía una llamada telefónica en el momento oportuno a la oficina correcta, y tenía los recibos. Pero Mercer no lo vio venir hasta que el sobre llegó a su escritorio con la etiqueta investigación formal. Luis Miguel no era el tipo de persona que armaba jaleo sin motivo. No era dramático. No era confrontativo. Y desde luego no tenía tiempo para perseguir cada pequeña injusticia que se le presentaba. No después de más de 40 años de carrera, decenas de álbumes y suficientes situaciones límite en el ojo público como para hacer que la mayoría se rindiera. Pero esta vez era diferente. Porque no solo pensaba en sí mismo. Pensaba en cada joven artista al que había aconsejado, en cada persona que había visto maltratada sin que nadie los defendiera. En cada civil, especialmente en cada mexicano, que se había visto obligado a tragarse su orgullo solo para evitar empeorar las cosas. Y él ya no lo hacía. De vuelta en su lujosa oficina en Fort Wayne, Indiana, Luis Miguel estaba sentado la mañana después de la parada, mirando la pantalla de su computadora. Apenas había dormido. No porque estuviera enfadado, aunque lo estaba, sino porque todo aquello seguía repitiéndose en su cabeza. La forma en que él le hablaba como si no fuera nada, la forma en que su mano se cernía sobre su pistolera, la forma en que intentaba provocarlo para que reaccionara. Conocía el guión, sabía lo que podría haber pasado si no hubiera mantenido un tono sereno. Sabía exactamente lo rápido que las cosas podían salir mal. Incluso con la cámara grabando. Su asistente, Daniel, asomó la cabeza. «Está bien, señor». Luis Miguel levantó la vista, con expresión tranquila pero concentrada. «No, pero me encargo yo». Entró y cerró la puerta. «Vi la grabación», dijo. «¿Quieres que informe al abogado de la disquera?» «Ya lo hice», dijo él. «Daniel Duro. ¿Seguro que quieres hacerlo público?» Luis Miguel se recostó. «No busco titulares. Busco responsibilities, Daniel».
Y lo decía en serio. Había dedicado toda su carrera a liderar con disciplina e integridad. Su fama no era solo algo que llevaba sobre el hombro. Era algo que se había ganado con años de trabajo, con decisiones que afectaron vidas y legados. Había comandado escenarios por todo el mundo, coordinado producciones de espectáculos masivos. Había sido responsable de su equipo, su música y su imagen en 4 continentes. Pero nada de eso importó cuando lo detuvieron en una tranquila carretera de Ohio. Para Mercer, solo era otro conductor sospechoso que no se movía con la suficiente rapidez cuando lo interrogaban. Y lo que lo carcomía no era solo cómo lo trataba. Era lo cómodo que parecía hacerlo. Ese era el verdadero problema. Así que Luis Miguel hizo algunas llamadas. Primero a su equipo legal, luego a la oficina del inspector general. Adjuntó las imágenes y presentó la denuncia. No adornó la situación. No dramatizó. Simplemente dijo la verdad, respaldada por un vídeo, y dejó que los hechos se mantuvieran por sí solos. Para finales de semana, la historia había empezado a circular en los círculos legales y del entretenimiento. Todavía no había llegado a los medios masivos, pero el nombre de Mercer ya estaba vinculado a una investigación interna. Se había notificado al asesor legal del departamento. Y Luis Miguel siguió trabajando, apareciendo. No lo mencionaba a menos que se lo pidieran. Pero entre bastidores, estaba preparando algo más porque su abogado había sugerido que la detención no solo era inapropiada. Podría haber violado la política federal, considerando su estatus de figura pública y la ausencia de causa probable. Y, llegado el caso, irían a juicio. Luis Miguel no se inmutó. Lo acogió con satisfacción. Pero Mercer seguía sin creer que esto llegaría a ninguna parte. No hasta que le ordenaran comparecer ante un juez. El sobre era delgado, nada llamativo, solo una carpeta manila sencilla con su nombre escrito a máquina en el frente y una dirección del remitente del Tribunal Civil del Condado de Lucas. Mercer lo abrió en el estacionamiento, medio distraído, pensando que solo era otra citación de tránsito o un memorando departamental. Pero no lo era. Era una citación para comparecer. Se había presentado una queja formal de derechos civiles. ¿El demandante? Luis Miguel. ¿El cargo? Violación de derechos constitucionales durante una parada de tránsito, incluyendo detención ilegal, intimidación y abuso de autoridad. Mercer se quedó allí parado un minuto, mirando el papel. Luego se rió a carcajadas. De ninguna manera, murmuró. De ninguna manera se sostiene esto. Pero cuando regresó a la estación, el ambiente era diferente. Su capitán, el oficial Redding, lo llamó a la oficina, la puerta cerrada, las persianas bajadas. Dan Redding comenzó. Tenemos que hablar. Mercer se sentó, con los brazos cruzados. ¿Sobre qué? El señor Miguel de la otra noche. Está tratando de hacerse la víctima. Redding no sonrió. No está jugando a nada. ¿Sabes siquiera quién es? Me da igual. Lo detuvieron, se hizo el engreído y ahora está enfadado porque no le besé los zapatos. Redding se inclinó hacia adelante. No es un simple conductor cualquiera. Es Luis Miguel, el cantante famoso, una leyenda. Su historial es impecable, tiene buenos contactos y lo tiene todo grabado desde 2 ángulos. El tuyo y el suyo. Mercer se burló. ¿Y qué? ¿Nos hacemos los tontos y pedimos disculpas porque es una celebridad? Susurros en el vestuario, miradas de reojo en el pasillo. Nadie le dijo nada a la cara, pero Mercer sintió el cambio. Ya no era el lobo. Estaba sangrando, y los demás lo olían en su base. Luis Miguel también se preparó, pero de otra manera. No dio conferencias de prensa ni exigió atención. Se reunió discretamente con su equipo legal, revisó cada segundo de las grabaciones y describió su experiencia con todo lujo de detalles. Estaba tranquilo, sereno, pero implacable. Su abogada, Delaney Price, se sentó frente a él y le preguntó, ¿seguro que quieres hablar de esto en el juzgado? Es público. Te huirá. Luis Miguel asintió. Bien, déjalo pasar. Price hizo una pausa. La mayoría lo habría dejado pasar. Ya he dejado pasar demasiado, dijo Luis Miguel. Esto no se trata solo de mí. No buscaba una compensación. Quería un registro público, un momento que pudiera ser referenciado, algo que mostrara poder, algo que no excusara el comportamiento. Y ese silencio no era la única opción. No solo se defendía a sí mismo. Defendía a todas las personas que habían sido menospreciadas, ignoradas o intimidadas tras luces intermitentes y una placa. Y cuando finalmente llegó la fecha del juicio, no entró en silencio. Entró con un traje impecable, su postura erguida y su aura de una figura icónica, tan clara como la luz del día.
Quería que el jurado lo viera no solo como un hombre en un coche esa noche, sino como un ser humano que había contribuido a su país con su arte, respetado la ley y esperado lo mismo a cambio. Mercer ya estaba sentado cuando él entró. Se giró y vio la presencia imponente de Luis Miguel. Su sonrisa burlona se desvaneció por primera vez. Pero la verdadera prueba aún no había comenzado, porque cuando Luis Miguel subió al estrado, toda la sala se inclinó hacia adelante. La sala estaba abarrotada. No con periodistas, todavía no, sino con oficiales tanto del precinto local como representantes de la comunidad artística y seguidores del cantante. Los compañeros de Luis Miguel llegaron en silencio, respetuosos, vestidos de forma elegante, sentados hombro con civiles que desconocían por completo el verdadero significado de este caso. Para algunos, parecía una parada de tráfico fallida, pero para Luis Miguel era el punto de ebullición de algo más profundo, algo que llevaba años cociéndose a fuego lento. Mercer se sentó a la mesa de la defensa, rígido en su traje, con el rostro inexpresivo pero tenso. Su abogado, Charles Brenner, se inclinó y le susurró algo. Mercer no parpadeó. Simplemente mantuvo la mirada fija en el juez. Entonces llamaron a Luis Miguel. Se levantó, se ajustó el cuello de la camisa y caminó hacia el estrado de los testigos con la misma disciplina silenciosa que había empleado al guiar conciertos multitudinarios. No se apresuró, no titubeó. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Su presencia irradiaba respeto, no por su fama, sino por quién era. El juez se aclaró la garganta. Señor Miguel, gracias por su presencia. Puede proceder. Delaney Price dio un paso al frente, sin vacilar. Señor Miguel, ¿podría describir la noche del 17 de enero? Luis Miguel habló con claridad. Regresaba de una reunión en mi rancho alrededor de las 11:15. El oficial Mercer me detuvo. No había conducción errática ni signos de intoxicación. Obersai. Hice preguntas razonables. Él respondió con agresividad. Mantuvo la voz firme. Sin filo, solo la verdad. Me exigió que saliera del vehículo sin dar explicaciones. Cuando le pregunté por qué, repitió la exigencia más alto. En ese momento, encendí mi teléfono para grabar el resto de la parada. Delaney Asensio. ¿Alguna vez rechazó una orden legal? No. ¿Se resistió de alguna manera? No. ¿Se identificó? Sí. Le informé que era un artista reconocido y que conducía mi vehículo. La sala permaneció en silencio. Sin toses, sin crujidos. Solo su voz y el suave roce de bolígrafos sobre papel. Luego vino la grabación. Primero, la grabación del teléfono de Luis Miguel. Firme, clara, incriminatoria. Luego la cámara corporal. Lo mostró todo. El tono de Mercer, su postura, su mano cerca del arma. Incluso cuando él cooperó plenamente. La prueba de campo innecesaria. La actitud desdeñosa. Cuando la aprobó, el jurado no habló. No hacía falta. Se notaba el cambio en el ambiente. Luego vino el contrainterrogatorio. Brenner se acercó al estrado con ese tono cauteloso que usan los abogados cuando intentan parecer respetuosos. Pero indague más. Señor Miguel, con el debido respeto, ¿es posible que el oficial Mercer simplemente estuviera siguiendo el protocolo? Luis Miguel ni pestañeó. No. Es posible que le preocupara su seguridad o la de los demás. Conducía dentro de los límites. Estaba sobrio. No fui agresivo. No había ningún problema de seguridad. Y aún así grabó la detención. ¿Por qué? Porque he vivido lo suficiente para saber que el silencio no es protección. Quería un registro preciso de lo sucedido. Brenner Asensio, lentamente. ¿Entonces no cree que los oficiales deban tener discreción durante las detenciones? Luis Miguel lo miró y dijo con calma, creo que la discreción debe ir de la mano con la disciplina. Esa placa no es un pase libre. Es una responsabilidad. Esa frase impactó incluso al juez, que hizo una pausa antes de hacer la siguiente pregunta. Entonces fue el turno de Mercer. Se acercó al estrado, no para testificar, sino para observar. Mientras la grabación se reproducía de nuevo, esta vez fotograma a fotograma. Cada pausa, cada respuesta entrecortada, cada vez que lo miraba como si no fuera humano. El fiscal se inclinó. Sargento Mercer, ¿por qué le pidió que saliera del vehículo? Mercer se puso rígida. Parecía evasiva. ¿Desobedeció alguna de sus órdenes? Me interrogó. ¿Es eso ilegal? Mercer dudó. No. ¿Levantó la voz? ¿Amenazó? No. Entonces, ¿qué le hizo intensificar la detención? No hubo respuesta. Sargento Mercer, ¿sabía que era Luis Miguel, el cantante famoso mexicano? No en ese momento.
Y si lo hubiera sabido, la voz de Mercer bajó. Probablemente lo habría manejado de otra manera. La sala volvió a quedar en silencio. Ahí estaba. La verdad. O al menos una parte de ella. No arrepentimiento, solo un desliz de honestidad. Mercer no vio a nadie esa noche. Él vio a alguien que no se movió lo suficientemente rápido, que no habló como le gustaba, que no se sometió. Y ahora, sentado frente al con su fama al descubierto, la sala también podía verlo. Pero el juicio no había terminado porque ahora el jurado tenía que decidir cómo es realmente la responsabilidad. Pasaron 3 días antes de que se conociera el veredicto. El juzgado estaba más silencioso esta vez. Sin uniformes, sin celebridades observando desde atrás. Solo Luis Miguel, su abogado, y algunos civiles que habían seguido el caso por curiosidad. Mercer se sentó con su abogado, con las manos entrelazadas, intentando mantener la misma expresión inexpresiva que a todo el juicio. Pero esta vez su mandíbula se movió ligeramente, como si estuviera rechinando los dientes. Sin siquiera darse cuenta, la jueza Cynthia Morales revolvió los papeles en su estrado y miró al otro lado de la sala. En el caso de Luis Miguel contra Mercer, comenzó diciendo que el jurado ha fallado a favor del demandante. Mercer se movió. Luis Miguel permaneció inmóvil. El tribunal reconoce una violación de derechos constitucionales durante una detención ilegal. Además, el tribunal determina que las acciones del sargento Mercer no se ajustaron a la política del departamento ni a las expectativas básicas de conducta profesional. Nadie aplaudió. Nadie se quedó boquiabierto. Solo el peso de las consecuencias. El abogado de Mercer se inclinó y susurró: «Apelaremos». Pero ni siquiera él parecía seguro. El juez continuó: «Si bien no se presentarán cargos penales en este momento, el demandante tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios por un total de $35,000, y esta decisión quedará registrada públicamente. Además, este fallo se remitirá al Departamento de Justicia y al Departamento de Policía de Toledo para su revisión interna y evaluación de políticas». Luis Miguel no sonrió. No hizo un gesto de asentimiento ni celebró. Solo asintió una vez. No al juez, ni al jurado, sino a sí mismo. Había hecho lo que vino a hacer. Después de la audiencia, Mercer se quedó fuera del juzgado, paseándose cerca de los escalones inferiores. Los periodistas habían empezado a llegar, no en grandes oleadas, solo unos pocos medios locales, pero lo suficientes para que bajara la vista y se cubriera la cara con una carpeta mientras las cámaras disparaban. No habló, no hizo ninguna declaración. Simplemente caminó hasta su coche y se marchó. Dentro, Luis Miguel se detuvo en el pasillo, sacó su teléfono y leyó la notificación. Veredicto a su favor. Caso cerrado. Su abogado lo alcanzó. Podrías haber pedido más. Luis Miguel negó con la cabeza. Nunca se trató del dinero. Delaney lo miró un segundo. ¿Crees que cambiará algo? Luis Miguel se giró hacia las puertas de cristal y dijo: «No lo sé. Pero quizá la próxima vez que detenga a alguien, lo piense 2 veces». Una semana después, Mercer fue puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una revisión interna. Los rumores decían que podría ser reasignado. Otros decían que este era el principio del fin de su carrera. De cualquier manera, el escudo que una vez lo protegió se había roto, y todos podían verlo en Fort Wayne. Luis Miguel regresó a sus funciones como si nada hubiera pasado. No le interesaba ser un héroe. No quería entrevistas. Tenía trabajo que hacer, música que crear, giras que gestionar, responsabilidades que cumplir. Pero dentro de su círculo, el mensaje era que no siempre hay que alzar la voz para exigir respeto. No siempre hay que ceder para demostrar que se te ha hecho daño. Y a veces la postura más silenciosa es la que más habla. Pero incluso con el veredicto ya resuelto, Luis Miguel sabía que la lucha no había terminado. Porque la rendición de cuentas no se trata solo de castigo. Se trata de lo que viene después. 2 meses después, Luis Miguel se paró frente a una sala llena de jóvenes artistas en Fort Wayne. La mayoría solo llevaban unas semanas en la industria. Caras nuevas, mentes abiertas. Con ganas de triunfar. Esta vez, él no estaba allí para hablar de estrategia de marketing ni de logística de conciertos. Estaba allí para hablar de liderazgo y lo que significa cuando nadie te ve. Miró a su alrededor y formuló una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes creen que la fama les da respeto automáticamente? Algunas manos se levantaron, algunas con desgana, otras con confidencialidad. Él asintió. Entiendo por qué piensan eso. Pero esta es la verdad. El respeto no es algo que se te debe. Es algo que se demuestra cada día. Con cada decisión. Dejó que el silencio se extendiera un segundo.
Lo mismo ocurre con el poder, continuó. La influencia, la posición, la autoridad. No es un escudo, es un peso. Y si no puedes llevarlo con disciplina, no mereces llevarlo en absoluto. En la parte de atrás, uno de los artistas más nuevos se inclinó hacia adelante, mirándose fijamente. Luis Miguel hizo una pausa y añadió, cuando un oficial que olvidó esa verdad me detuvo, podría haber gritado. Podría haber entrado en pánico. Podría haberlo dejado pasar. Miró a su alrededor. No hice ninguna de esas cosas. Lo documenté. Presenté la demanda. Me presenté en el tribunal y dije la verdad. Una larga pausa. Ese oficial pensó que su placa lo hacía intocable. Hasta que vio mi estatus no solo en mi presencia, sino en cómo me comportaba. Esa es la diferencia. Eso es liderazgo. La sala permaneció en silencio, pero no era el tipo de silencio que viene del desinterés. Era el tipo de silencio que viene cuando algo aterriza. Luis Miguel cerró la carpeta frente a él y levantó la vista. Lidera con carácter, sirve con integridad y nunca olvides. No solo representas tu arte. Representas a cada persona que te precedió y a todos los que vendrán después. Bajó de la plataforma. No por aplausos, ni por agradecimientos, sino porque el trabajo ya estaba hecho. Que esta historia sirva de recordatorio. La autoridad sin rendición de cuentas es solo una máscara para la debilidad. Alza la voz. Mantente firme y cuando veas algo incorrecto, no mires atrás. Porque el silencio es consuelo para los culpables, pero el coraje es protección para el resto de nosotros.